¿A quién le gusta la pesca? ¿A alguien le gusta la pesca? ¿Uno? Ay, qué pobre. Dos, allá tenemos el referente de carpa. La pesca para algunos es una actividad muy divertida y para la mayoría veo que es muy aburrida. Hay un proverbio chino sobre la pesca que dice: dale un pez a un hombre y comerá hoy. Gracias. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Y este proverbio habla de la importancia o lo superior que es la enseñanza frente a la asistencia social. El pasaje que les invito a compartir hoy habla de pesca, habla de pescadores. Lo mencionó Kevin en esta mañana en la cena. Vamos a Lucas capítulo 5. Muchas gracias. Es conocida como la pesca milagrosa. Dice Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A esta altura, en este pasaje que leímos, el Señor ya lleva aproximadamente un año de su ministerio público, ¿sí? Él fue criado en Nazaret, como dice la Biblia. Era un pueblito chiquito al norte y era más bien una zona rural. No había gran concentración de personas en ese lugar. Así que desde ahí vive en el anonimato, ¿sí? El Hijo de Dios. Es criado ahí, creció, ejerció la profesión de carpintero como su padre, según se creía, que era José. Y llegada la edad de 30 años, él comienza su ministerio público, así que imaginémonos en el mapa, en el norte de Israel. Él tiene que descender al sur, va hasta Betania, ahí está Juan el Bautista bautizando. Betania significa lugar de paso porque por ahí cruzaron Josué y el pueblo de Israel cuando conquistaron la tierra de Canaán, por eso le pusieron Betania. Y ahí estaba Juan bautizando y se bautiza el Señor y empieza su ministerio público. Dicen los evangelios que una vez que se bautizó, es tentado por Satanás por 40 días en lo que se conoce como el desierto de Perea, de aquella región. Y ahí conoce sus primeros discípulos, que eran estos pescadores que menciona en este capítulo que leímos, un año atrás. Sí, este relato lo hace Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y después, en esta época, Jesús decide volver al norte, volver a sus pagos, volver a su tierra. ¿Sí? Les cuento esto para
tenga contexto lo que leímos de la pesca milagrosa. Él en Nazaret, en la sinagoga, que era como una iglesia para judíos, se da a conocer como el Mesías. Él dice que le dan para leer un rollo, porque no tenían libros como nosotros, le dan el rollo de Isaías, y lea una porción que hablaba del Mesías. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y él cierra el rollo y se sienta, y todos dicen que lo estaban mirando, esperando que él explique. Él tenía que decir, bueno, esto habla Isaías del Mesías que ha de venir. En cambio, él dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. ¿Sí? Él se proclama ese Mesías esperado. Y bueno, ahí los judíos, que no reconocían a un carpintero como su Mesías, quieren matarlo. Lo llevan, dice, que hasta la cumbre del monte, donde estaba sentada la ciudad, para tirarlo, para matarlo, pero Jesús salió en medio de ellos. Y ahí dice que se empezó a difundir su fama, empezó a crecer su fama. Saca un espíritu inmundo, ¿sí? Libera a un endemoniado, sana a la suegra de Pedro, y dice que muchos sanados eran en ese día. Y termina el capítulo 4 diciendo que Jesús predicaba en las sinagogas de Galilea. Esta era la tarea que el Señor hacía, predicar. Él decía que el reino de los cielos se había acercado, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los evangelios narran que la mayor actividad de Jesús fue ahí, en el norte, en la zona de Galilea. Y como dice el versículo 1 que leímos, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Había mucha gente que quería escuchar a Jesús. No solamente quería ver sus milagros, sino que quería escuchar su palabra, porque dice que se asombraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Esa palabra se agolpaban, es una expresión fuerte, estaban eufóricos. ¿Sí? Podemos imaginar a un cantante famoso cuando llega, que hace la multitud, se le tiran encima. O como argentinos nos acordamos cuando llegó la selección, después del Mundial, veíamos cómo el colectivo avanzaba tan lento porque la gente era tanta que no podía avanzar. Así era la escena que Lucas relata de este episodio. La gente se agolpaba, apretujaba y empujaba al Señor porque quería escuchar su voz. Era obvio, no tenían parlante como nosotros en esta noche, sino que querían escuchar la voz y tenía un cierto alcance. Entonces la gente se apretaba para poder escucharlo. Y este tema, con el tema de las multitudes, lo vemos muy a menudo con el Señor. Muchas veces lo vemos a Jesús frente a multitudes. Y en algunas ocasiones lo vemos al Señor diciendo, dicen los evangelistas, que tenía compasión de las multitudes. Las veía así como porque parecían ovejas que no tienen pastor, estaban dispersas, se estaban perdiendo, no tenían dirección. Otras veces dice que no se confiaba de ellos porque él conocía lo que había en su corazón. Dice Juan que no necesitaba que nadie le cuente de nada de nadie, porque él los conocía bien. Y también vemos que el Señor muchas veces se enojó con la multitud. En Mateo 17, él dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Sí? El Señor reacciona con enojo frente a la incredulidad de las personas. Porque si bien muchos se le acercaban, no todos tenían la motivación correcta. Muchas veces querían ver cómo el Señor sanaba,
querían ver esos milagros, querían ver un show. Otros se acercaban porque querían comer, sabía que él podía darles de comer y gratis. Muy pocas veces encontramos en esa multitud que se acercaba con una correcta motivación. Es más, el Señor muchas veces, hablando a la multitud, le mostraba lo que costaba seguir a Cristo. Él le decía, síganme porque yo los voy a guiar. Yo soy digno de ser seguido. Él se presentaba como el Mesías y el líder y les dice cuánto costaba seguirlo. ¿Sí? Y le dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y empezaron a menguar. En otra oportunidad le dijo, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí, no es digno de seguirme. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de seguirme. Y otro tanto se iba. En Juan capítulo 6, se los leo, porque también otro, parece que quedaron los 12 nomás. Dice Juan capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros, le está hablando a la multitud, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, el de la barca, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos seguían en esa tarde a Jesús, pero pocos con la motivación correcta. Y no sabemos cuál fue el mensaje que el Señor les dio a la multitud. Lucas no lo dice, pero sí le dice a Pedro que vaya a pescar. El Señor se sube a la barca del Pedro para usarla como púlpito, terminó su mensaje y entonces sí tiene una enseñanza para Pedro, algo personal. No era casualidad que Jesús estaba en su barca. Boga mar adentro y echen las redes. Yo pensaba en Pedro, trabajando toda la noche. ¿A alguno le ha tocado trabajar toda la noche? Sé que muchos hermanos trabajan de noche y no es lo recomendado. Pero me ponía a pensar en Pedro, toda la noche pescando y nada, sin un pez. Y después de tanto trabajar, se tiene que aguantar el mensaje del Señor a la multitud. Me imagino que Pedro estaba bastante cansado, igual que sus compañeros. La gente se acercaba para oír a Jesús, pero yo tengo mis dudas con respecto a Pedro y sus compañeros si realmente querían estar ahí. Uno cuando trabaja toda la noche quiere ir a descansar. Y ellos estaban lavando sus redes, ¿sí? Porque el agua salada destruye todo, entonces lo único que les quedaba con vergüenza, lavar las redes porque no habían pescado nada. Ellos no usaban cañas como nosotros, como las que tiene el Dani, sino que ellos usaban pesadas redes para agarrar de a varias decenas de peces. Y las tiraban, recogían, miraban nada. La tiraban, recogían, miraban nada. La verdad que habrá sido una noche agotadora y sin ningún fruto. No nos dice que fue una pesca mala, que por lo menos agarraron algo, no, dice que no agarraron absolutamente nada. Y en esto también vemos la mano de Dios, esa mano silenciosa, en este momento cerrando puertas. Y yo pienso que el Señor Jesús, al decirle boga mar adentro y tira las redes, quería que también Pedro reaccionara a este llamado del Señor, a este pedido. Señor, toda la noche hemos estado trabajando.
Sí, podemos imaginar a Pedro con un rostro cansado. Mas en tu nombre la echaré. ¿Cuál es el resultado de Pedro por haber obedecido? Encerraron gran cantidad de peces, de modo que ambas barcas se hundían. Y entonces sucede lo que el Señor quería obrar en Pedro. Pedro cae de rodillas ante el Señor, reconoce ante quién está. Apártate de mí, Señor, le llama Señor, el que tiene la autoridad. Y reconoce quién es Él, porque soy hombre pecador. En este pasaje que leímos de Lucas, estamos frente a un llamado especial para Simón, que luego sería Pedro, y para sus compañeros. Pero en este pasaje también encontramos la forma en que el Señor llama a cada uno de sus discípulos, a cada uno de aquellos que van a ser hijos e hijas de Dios. Todos somos llamados de la misma manera. Quizás no somos llamados a dejar, como le pasó a estos pescadores, dejar su trabajo, dejar sus casas, sus familias, para un tiempo completo para la obra del Señor. Pero sí somos llamados a recibir a Cristo como nuestro Salvador, con todo lo que eso implica. Porque recibir a Cristo como nuestro Salvador significa que va a modificar toda nuestra vida. Cómo somos en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra familia, en todo va a modificar, pero depende cómo reconozcamos al Señor y cómo nos reconozcamos nosotros delante de Él. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás llamado pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y pasó mucho tiempo desde este momento hasta que vemos a Pedro como pescador de hombres. Muchos tropiezos de Pedro. Pedro tuvo que madurar, tuvo que crecer, tuvo que seguir conociendo a su Salvador. Llegó un momento de negar a su Salvador. Y el Señor, con otra pesca milagrosa, lo restaura, lo llama nuevamente. Y Pedro nuevamente está en el servicio. ¿Quién ve a Pedro pescando hombres? Vamos a Hechos, capítulo 2. Cantamos de la sublime gracia del Señor que a mí, pecador, salvó. Cantamos de cómo el Señor puede transformar al peor de los pecadores. Y acá vemos a un Pedro totalmente diferente, convertido en lo que el Señor había pensado para él. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Y empieza a predicar del Evangelio. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, los romanos, crucificándole, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En Lucas 5 no nos dice cuántos peces eran, nos dicen que eran muchos. Pero acá vemos a Pedro como pescador de hombres y 3.000 personas recibieron a Cristo como su Salvador en esa primera predicación del Evangelio. Y es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy, predicando de Cristo. Ese Jesús que vivió en Nazaret, ese judío que vivió hace tantos años, no era un simple hombre. Era el Hijo de Dios enviado a esta tierra para cumplir un plan de salvación. Dice el versículo 23 del capítulo 2 que leímos, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios planeó que Cristo termine en una cruz. Él tenía que pagar en esa cruz el castigo de todos los pecadores, para que nosotros hoy, arrepentidos, podamos ir y pedir perdón por nuestros pecados y ser perdonados ante un Dios tan santo. Y es así como se sigue predicando el Evangelio. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Pedro no se quedó ahí, siguió. Si vamos al capítulo 3, versículo 14, dice, mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Capítulo 4, versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro medio de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Hay alguno en medio de nuestro que está quizás cargado, atribulado, está cansado como Pedro ese día? El Señor hoy sigue llamando al arrepentimiento, a que reconozcan que Jesús es el Señor y crean en Él. Es el mismo llamado. Cantamos hoy, abre mis ojos, oh Cristo. Y es el deseo de la Iglesia que Dios, mediante el Espíritu Santo, siga hablando a cada corazón para que ilumine el Evangelio y pueda reconocerse pecador y pueda aceptar a Cristo como su Señor. Una simple oración que puede cambiarlo todo. Cantamos, Él es la voz que mis oídos abrió. Y esperamos que nadie rechace este llamado. El pasaje de Lucas, capítulo 5, también tiene un llamado para la iglesia. Porque Pedro es nuevamente llamado para su ministerio. Y muchas veces el Señor se tiene que presentar también a su iglesia diciendo, yo soy el Señor. Yo tengo el propósito de tu vida. Y muchas veces nosotros no queremos oírlo. Señor, ya estoy cansado, decimos. Señor, estuve trabajando tanto ya. Pedro hizo caso y le fue bien. Y el Señor espera también de sus hijos que nosotros podamos escuchar su voz y que en este 2024 que comienza, que todos los que somos hijos de Dios estemos ocupados en su obra. Él nos capacitó. Mediante el Espíritu Santo Él nos puede utilizar para su obra. Que no perdamos tiempo también y también podemos escuchar el mensaje de Dios hablando a nuestro corazón. Nada más, que el Señor les bendiga. Y como dijimos, si alguien tiene alguna duda, si alguien no aceptó a Cristo como su Salvador y quiere hacerlo en esta noche, que no se vaya, pueden hablar conmigo o con cualquiera de nosotros, el que los trajo quizás, con más confianza, pero que nadie pueda irse sin aceptar a Cristo como su Salvador.